Hola, Agustín Salas de nuevo por acá y hoy vamos a estar viendo un video de cómo utilizar ChatGPT como un asistente de generación de script en tareas ofensivas. ¿Ok? La gracia de esto es que vamos a utilizar como un copiloto, ¿cierto?, a ChatGPT que me permita ir desarrollando script de manera rápida. Y nos vamos a poner en el caso hipotético que estemos dentro de una máquina, pero esta máquina yo no le puedo instalar, ponte tú, Nmap o cualquier tipo de herramienta propia de red que me permita a mí hacer un descubrimiento de los vecinos, de los host vecinos. Por lo tanto, me voy a valer de ChatGPT para ir cumpliendo un poco ese desafío. ¿Sí? Vamos a eso, rápidamente. Acá tenemos ChatGPT y tenemos una terminal sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a utilizar Python 3, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer la consulta lo más precisa posible a ChatGPT de manera tal que ChatGPT me dé un script lo más cercano a lo que yo quiera y tenga que intervenir lo menos posible dentro del código. Ahora, si usted está aprendiendo a programar, yo le recomiendo programar a mano. No tentarse irse directo a ChatGPT, porque si usted tiene un poco de experiencia, le va a ser muy sencillo modificar los chats o detectar los errores, porque ChatGPT no es infalible. Y dentro de los muchos ejemplos que he hecho y pruebas que he hecho con ChatGPT, los scripts no siempre vienen del todo completos o del todo correctos. Por lo tanto, usted tiene que ser muy hábil en detectar cuáles son los errores y corregirlos. Si bien hace un gran trabajo y ahorra bastante tiempo en la producción de los scripts, igual siempre se detectan ciertos problemas. Entonces, vamos a eso. Vamos a hacer una consulta bien específica. Entonces le vamos a decir, actuando como pentester o ethical hacker, desarrolla un script en Python, ¿cierto?, que permita de manera activa detectar host en la red. El script debe recibir como parámetro el segmento que queramos auditar. Veamos si con esas instrucciones ChatGPT es capaz de construir un script decente. En este caso, ChatGPT está tratando de usar una librería denominada Scapy, ¿cierto? Yo no puse dentro de mis instrucciones que utilizara Scapy. Entonces, en este caso yo le voy a decir que implemente lo mismo, pero no utilizando esa librería. Modifica el código anterior utilizando el comando ping, por ejemplo, para descubrir hosts activos. No usar Scapy. Veamos si es capaz de dejar la librería Scapy de lado y construir un código un poco más nativo. Veamos. Aquí dice subprocess.sys. Hay una función, ¿cierto?, que se llama scanNetwork, que recibe como parámetro el segmento, hace una pequeña lista de los hosts encontrados o detectados y empieza a hacer un ping, verifica si la plataforma, si es Linux, y aquí se empieza a mover por el segmento de IP y dentro del rango. Va preguntando, por ejemplo, por la 1.1.1.1, 1.1.1.2 de manera secuencial, porque es un for, ¿no? Y aquí empieza a hacer el llamado ping, obtiene el resultado, etc. Es un script, digamos, más o menos decente. No es el mejor que yo haya visto, claramente, pero muy probablemente nos va a servir haciendo cambios muy mínimos.
Vamos a copiar el código. Vamos a pensar que esta es una estación de ataque que no tiene Nmap. Obviamente tengo, pero es siguiendo un poco el juego. Vamos a crear un archivo que se llame test.py y vamos a pegar el contenido. Voy a ampliar un poco acá y vamos a pegar el contenido. Vamos a poner esto un poco más pequeño y voy a contarles un poquito de lo que son los ambientes virtuales. Los ambientes virtuales dentro de Python son una forma de separar el intérprete base del intérprete que pueden usar cada uno de los proyectos. Y eso es una muy buena práctica porque si lo pensamos bien, cada uno de los proyectos podría tener sus propias librerías. Por ejemplo, en este caso particular, el primer script que me ofreció ChatGPT fue un script con Scapy, con la librería Scapy, pero en este caso yo le pedí que me hiciera un script sin esa librería. Por lo tanto, yo podría tener dos proyectos coexistiendo, cada uno con un ambiente virtual, pero con librerías distintas, y yo podría activar un ambiente virtual dependiendo del script que yo voy a ejecutar, y eso mantiene un orden bastante claro a nivel de sistema operativo y es una muy buena práctica. Para crear un ambiente virtual se utiliza la instrucción virtualenv, un nombre de ambiente, en este caso le puse env3, con el flag p yo voy a definir, ¿cierto?, cuál es el intérprete de Python que quiero utilizar. Con eso ustedes pueden ver que se creó el ambiente virtual por acá. Para usar ese ambiente virtual y no otro, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir el comando source, ¿cierto? Y dentro de environment, ¿cierto?, está la carpeta bin y el activate, que me permite en definitiva hacer uso de ese ambiente virtual y no de otro. Usando ese ambiente virtual, ¿cierto?, voy a invocar el script, pero lo primero que tengo que saber es cómo invocarlo, ¿ya? Yo podría ir a ver los scripts dentro de la carpeta env, o podría decirle que me dijera la ruta exacta, por ejemplo, de Python. Y me dice, oye, Python, así tal cual, escrito, es como parte del sistema operativo. Entonces, probablemente, para utilizar el Python del ambiente virtual, yo deba escribir Python 3. Si escribo Python 3, si pido la ubicación de Python 3, efectivamente me dice que Python 3 es el que está adentro de el ambiente virtual que yo creé. Por lo tanto, hay que tener cuidado y hay que usar Python 3 para ejecutar el script que acabamos de crear. Como llegamos y copiamos el código, no sé si va a funcionar, pero básicamente probemos. Bueno, por lo menos error de interpretación no lanzó y me dice de inmediato debes proporcionar un segmento de red como parámetro. Y ahí me pone el ejemplo. Ejemplo, Python, Network Scanner, lo que sea, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, debo decir Python 3, el nombre del script, ¿cierto? Y el segmento 12168.100. Esa es mi red. Ping -n. Aquí hay que ir modificando un poquito el script porque básicamente ChatGPT lo desarrolla en base a lo que él conoce. Él no sabe cuál es mi estación de trabajo o sobre qué arquitectura yo voy a lanzar este script. Por lo tanto, en definitiva, sí o sí hay que meter un poco de mano al script. Así que vamos a eso. Vamos a ver cuál es el error que nos lanza al tratar de ejecutar esto. Find not found, ping -n, ping command. Vamos a ver qué dice el nanotest. Vamos a forzar que el comando que vamos a ejecutar sea ping.
-C1 y la IP. Y aquí vamos a poner un print intentando hacer ping a la IP. Lo hice de manera muy simple para tener un poco de feedback desde el script. Lo vamos a ejecutar de nuevo. Dice que hay un error de tabs dentro de los comandos que yo puse. Claro. Y ahora sí. Vamos a probar de nuevo. Ahí se está produciendo un pequeñito problema. No sé si ustedes lo logran notar, pero básicamente hay un tiempo perdido entre ping y ping, ¿ya? Porque básicamente tenemos un timeout demasiado alto. A nivel de ping, muy probablemente vamos a poder definir un timeout más bajo, de manera tal que nuestro script vaya mucho más rápido, ¿sí? Bueno, no me voy a quedar esperando los 255 hosts posibles dentro de la red, así que voy a detener esto. Pero ya tenemos una aproximación de que el script está haciendo algo, ¿cierto? Podría ser mejor, podría ser peor. Incluso podemos preguntarle de vuelta a ChatGPT que optimice esto. Lo puedo optimizar yo a mano, ¿cierto? Porque obviamente yo tengo acceso al código y estoy viendo lo que hace, ¿cierto? Y vamos a hacer una pequeña incursión y luego le vamos a decir a ChatGPT que vaya mejorando nuestro código, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago un ping a la IP 192.168.100.18, que es una IP dentro de mi rango, eso no tiene nada, esa no tiene nada, esa no tiene nada, esa tiene algo, listo. Esa IP dentro de mi rango de IP, ¿cierto? Hay un servidor, un dispositivo que me está respondiendo. Entonces yo le hago ping, sí, efectivamente me responde. ¿Puedo hacerlo más rápido? Sí, por ejemplo, puedo usar el parámetro "-c" para enviar solo una traza y de vuelta, ¿cierto? Y eso termina. Pero además yo podría definir el parámetro "-w" para disminuir el tiempo de espera si es que el host no me contesta. Entonces yo podría definir que mi tiempo de espera podría ser 100 milisegundos, qué sé yo, ¿cierto? De hecho, si vamos a el manual de ping, vamos a tener la opción W por acá a algún lado. Ahí está, tiempo de espera en milisegundos, ¿ya? Estos son como pequeñas mejoras que podemos ir introduciendo en nuestro código desarrollado o generado por ChatGPT. Entonces vamos a hacer una pequeña mejora antes de pasarle de nuevo el script a ChatGPT para que lo arregle. Acá no sé si ustedes están muy acostumbrados a el llamado de subprocess.call, pero subprocess.call es una librería que me permite hacer invocaciones de funciones del sistema operativo, ¿ya? En este caso yo voy a poner un parámetro extra que va a ser -w y voy a poner 100. Volvemos a ejecutar. Y ahora, si se dan cuenta, se optimizó bastante el tiempo de despliegue. Ok. Vemos que nuestro script funciona y anda mucho más rápido y yo hago control C y detengo mi script. Podría ser una salida mucho más limpia si hago un control de teclado. Vamos a pedirle eso a ChatGPT también. Ok. Vamos a hacer un cat test.py. Vamos a copiar todo esto.
Y vamos a decirle a ChatGPT actuando como experto desarrollador en Python, hace el siguiente código elegante. Estoy usando palabras súper abstractas para ver cuál es el resultado que podemos tener. El código elegante con ejecución paralela, para ver si es capaz de utilizar multiproceso, multihilos, por ejemplo, con ejecución paralela, y pegamos el código. Veamos qué pasa. Vamos a ver cuál es la salida. Veamos. Está usando concurrencia. Perfecto. Ya, perfecto. Acá logramos paralelismo. Es decir, nuestro código evolucionó muchísimo, digamos. Estamos haciendo las cosas muy secuenciales y este código que nos acaba de proporcionar ChatGPT está haciendo paralelismo sobre la búsqueda de los hosts. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido. Por eso yo digo que no es llegar y usar ChatGPT. Tú tienes que tener una mentalidad de desarrollador formada para poder sacar el máximo partido de esto. Pero vamos de nuevo. Copiamos el código. Lo vamos a copiar con una versión 2. test2.py. Y vamos a pegar la nueva versión que me proporcionó ChatGPT. Vamos a hacer control O para guardar. Control O. Y salimos. Ejecutamos Python 3 test2.py. A ver qué nos dice. Ya. Requiere un parámetro. 192.168.100. Ejecutamos. Realmente rápido. Todavía tenemos depuración, ¿cierto? Y hay cosas que limpiar. Pero si ustedes se dan cuenta, el script ahora corre de una manera realmente rápida. Si echamos a correr los dos scripts lado a lado, se van a poder dar cuenta que el script desarrollado en primera instancia es mucho más lento que el que acabamos de ver. ¿Sí? Y eso es, pues, muchachos. Eso quería mostrarles cómo podemos hacer evolucionar nuestros pipos de desarrollo, cómo podemos utilizar ChatGPT para que nos sea un copiloto a la hora de ir desarrollando script y podemos ir evolucionando en la medida de que nosotros mismos tengamos conocimiento de cómo detectar un código, cuáles son sus falencias y cómo podemos hacer que el código sea cada vez más eficiente. Una vez más, vamos a mirar rápidamente el código. Acá está coloreado, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer acá. Básicamente acá está usando una función que permite ejecutar trozos de código o funciones, ¿cierto?, de manera paralela. Y por eso este código que acabamos de ejecutar es muy rápido. Bueno, eso. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por ver este pequeño video.